la bilirrubina. Secundarias a causas, por ejemplo, pueden ser prehepáticas, hepáticas, posthepáticas o alguna obstrucción, y que puede acompañarse de coluria, apolia e incluso prurito. Bueno, en cuanto a su clasificación, este se clasifica según si hay un incremento de bilirrubina no conjugada, o también llamada indirecta. Puede ser también por incremento de la bilirrubina conjugada o indirecta, o puede ser mixta, de ambas, tanto de la bilirrubina no conjugada como la conjugada. Más o menos para que ustedes se orienten, el síndrome ictérico puede ser, obviamente, como la causa directa de la bilirrubina, ¿cierto? La hiperbilirrubinemia. Ahora, hay ictericia a predominio directo y hay ictericia a predominio indirecto. La ictericia a predominio indirecto, por la bilirrubina obviamente indirecta, es de causa hematológica, hemólisis, y la ictericia de causa o de origen directo, obstructivo. ¿Okay? Obstructivo o letal, cualquiera de las dos. Y aquí vamos a ver cuándo es hepático o cuándo es obstructivo o colestásico, también se le llama. ¿Okay? Bueno, en cuanto a su mecanismo, en la no conjugada e indirecta puede ser por un exceso de la producción o defecto en la captación por la conjugación de la bilirrubina, ¿no? Que como usted mencionó ya, puede ser por ejemplo un síndrome hemolítico, ¿no? Por un defecto en lo que es la degradación, la destrucción, ya sea intra o extravascular de los eritrocitos, ¿no? La eritropoiesis ineficaz también puede ser, o el síndrome de Gilbert, que es más que todo, va a haber un descenso en lo que es la actividad de la enzima gluconiltransferasa, que va a ser la encargada de la conjugación de la bilirrubina, ¿no? Luego está el síndrome de Crigler-Najjar, que también va a haber un problema en lo que es esta enzima, pero va a haber un déficit de esta enzima, y se clasifica en dos tipos. Si el déficit es total, va a ser de tipo 1, y si el déficit es parcial, va a ser de tipo 2. Luego está las hemotransfusiones a gran volumen y la reabsorción de grandes hematomas. Bueno, luego tenemos una conjugada directa, que su mecanismo va a ser un defecto en la expresión biliar, que puede ser obstructiva, como por ejemplo la colestasis extrahepática, ¿no? Por algún cálculo biliar, por ejemplo tumor, pancreatitis, parásitos. Y por ejemplo también puede ser por el síndrome de Durbin-Johnson, que ese es un trastorno hereditario, que el problema va a estar en lo que es el gen transportador, que transporta lo que es la bilirrubina conjugada de lo que es el hígado hacia la vía biliar, que es la MRP2. Y luego la mixta, el mecanismo va a ser un daño hepatocelular, que puede ser por una enfermedad hepatocelular aguda, como una hepatitis viral, o una subaguda o crónica, como una cirrosis. Este cuadro se puede traducir también de otra forma, con este factor R. Factor R colestásico. Miren, aquí el factor R, ¿qué cosa es? Simplemente es una ecuación divide la TGP del paciente sobre la TGP, el límite superior de la normalidad, sobre la fosfatasa alcalina del paciente entre la fosfatasa alcalina del laboratorio, el límite superior. Esto les va a entregar tres resultados, ¿ya? Si es mayor de 5, ¿ya? El R es hepatocelular, ¿ya? Si es entre 3 y 5, mixto, y si es menos de 2, colestásico. O sea, la ictericia con la que viene el paciente o es de origen hepatocelular, si te sale mayor o igual de 5, o colestásico si sale menor de 2. Cuando te complican la vida es cuando es entre 2 y 5. Ahí puede ser cualquiera de los dos, ¿ya? Más o menos así van a empezar, ¿ya? Entonces, viene el paciente con ictericia, lo primero que hacen es hemograma y un perfil hepático, al toque nada más. En el perfil hepático van a hacer esto, factor R.
Y de acuerdo a eso ya empiezan su algoritmo. Si es hepatocelular o colestásico, que de aquí vamos a ver el resto. ¿Sí entendieron eso? Factor R, ¿ya? Las causas, dale atrás. Esas causas de Gilbert, Najar, Turing Johnson, son, como tú lo pones ahí, en la población son muy infrecuentes, aunque yo he visto recién un Gilbert, ¿ya? Generalmente las ictericias ahí no son mayores de 5, incluso hasta 3, o sea, yo he visto 3, pero en la literatura dice que hasta 5, y casi siempre se desatan por algún estrés, ¿no? Ya sea fiebre o el estrés del paciente, algo que provoca estrés, que se pone histérico. Pero también por el ejercicio físico. Estrés, cualquier tipo de estrés. En cuanto a la fisiopatología, bueno, ya sabemos que los linfocitos tienen una vida media de 120 días, ¿no? Una vez que estos se destruyen, van a ser pasados van a ser fagocitados por lo que es el sistema de que es los macrófagos. Estos son los macrófagos. Estos se va a catabolizar el grupo hemo, y este va a ser degradado por la enzima hemocigenasa y va a convertirse en la bilidermina, que se va a reducir a través de la enzima bilidermina reductasa y va a convertirse en la bilirrubina no conjugada. Como es liposoluble, va a necesitar de un transportador, ¿no? Lo que es la albúmina, que lo va a ayudar a transportarse. ¿Dónde se produce la albúmina? ¿Cómo? ¿La albúmina dónde se produce? En el hígado. Entonces, si tú tienes un paciente, por ejemplo, afectado hepáticamente, cirrótico, ¿cuál bilirrubina va a estar elevada? Razóname. ¿La bilirrubina directa o la indirecta? La indirecta. Entonces, según cirrótico, lo que vas a ver es hiperbilirrubina, predominio indirecto, cuando el paciente es hepatópata, pero ya de larga edad, o sea, una cirrosis bien avanzada, ¿no? Porque al inicio el cirrótico tiene hiperbilirrubina, predominio directo, ¿ya? Pero al final ya de sus días, por decirlo así, un child C, por ejemplo, child B o child C, ya es predominio indirecto porque no hay albúmina. Entonces la bilirrubina indirecta, ¿cierto? Está ya más tiempo de sangre y recircula, se aspira, se absorbe, recircula y te vuelve el plasma histérico. ¿Ya? Bueno, que le va a transportar hasta que la bilirrubina no conjugada va a ser captada por el hepatocito, ¿no? Ahí se va a separar de la albúmina y esta, a través de esta enzima, la enzima uridinilfosfato glucosintransferasa, va a hacer que se convierta en bilirrubina no conjugada, que cuando hay un déficit de esta, como ya he mencionado, puede provocar lo que es el síndrome de Gilbert o el de Najar. Bueno, después de esto, va a salir de lo que es el hígado hacia lo que es la vía biliar a través del gen transportador que es el MLP2 y va a ser liberada la vía biliar, ¿no? Por este transporte activo y va a pasar a lo que es al duodeno. Como este es hidrosoluble, no va a necesitar de ningún transportador. Entonces va a llegar acá y a través del efecto bacteriano, la flora bacteriana que hay en el duodeno, va a hacer que se convierta la bilirrubina conjugada en el urobilinógeno, que a través puede tener diferentes vías. Por ejemplo, una oxidación que se puede convertir en una estercobilina, que es el que le da el color a las heces, y una ausencia de esta puede dar lugar a la colia, que es uno de los signos de la bilirrubina conjugada o la directa. Y la colia, ¿qué te dice? O sea, viene un paciente que dice, estoy detectando blancas. ¿O blancas o despintadas? Crema. Sí. ¿Qué te dice? Que hay un déficit de esta, de la... O sea, viene el paciente y dice, doctor, estoy eliminando heces cremosas. Y tú las ves y pues, no son como las heces totalmente
va a estar aumentada? ¿La directa o la indirecta? Directa, porque la indirecta es hemolítica, no tiene nada que ver con obstrucción, ¿cierto? La directa, obstructivo o hepático, nada más, ¿cierto? Por eso te digo obstructivo. Y de las causas obstructivas a la cabeza, la coledocolitiasis, el cálculo y el coleo, después tumores, parásitos, inmunitarios, sigue. Ya, luego puede tener una vía que el 20% se resuelve o puede eliminarse por vía renal en un 5%, ¿no? Que esta por oxidación se va a convertir en la urobilina, que va a ser el que le va a dar el color a la orina. ¿Cómo sale esa orina? El paciente te dice, estoy orinando como Coca-Cola, te dice. Como que, sí. Acá, la poliuria. Y si el paciente tiene heces plateadas, te dice, doctora, he tenido heces plateadas, signo de Thomas. ¿Qué te orientaría eso? Un humor de ampolla. Un humor de ampolla de vaca, por si acaso. Ya. Bueno, y en el diagnóstico tenemos, por ejemplo, se clasifica en lo clínico y lo bioquímico. En lo clínico, el paciente nos puede venir en el examen físico, podemos observar alguna pigmentación amarillenta en la piel, de las mucosas, un paladar blando, de color amarillo y en las conjuntivas. Y también puede presentar prurito en algunos casos. Si el paciente solo tiene ictericia en las palmas, ¿qué le hace? En las plantas. Pigmentel. No sé, puede ser todo. Tiene que ver con el consumo de algo. ¿Alguien sabe? Algo parecido, viene arriba. Pero a veces mira, me voy a mira, sí que están pasando las plantas, pero los ojos no. Y por si acaso, por la duda, le mandas un perfil hepático de ahí. Más o menos. Los vegetarianos, yo he visto un vegetariano. Estoy en serio, estoy en serio. Pero por si acaso, Y bueno, el primer utilizo también se podría cruzar con lo que es la poliuria y la polia fecal, ¿no? Que esto se ve en la conjugada, en la directa, que nos indica una obstrucción. Luego también en lo bioquímico vamos a observar a la fosfatasa alcalina, las grasas y el hemograma. Entonces tú en el perfil hepático lo que vas a encontrar es que no son las bilirrubina, bilirrubina total. Sí, Se fracciona en directa e indirecta. Ya quedamos. Bilirrubina directa, obstructiva. Indirecta, hemolítica. sí. La segunda parte que tienes que evaluar son las transaminasas, que supongo que aquí están, si no más allá. O están abajo. Las TGO que decían. ¿Cuál es la más específica? La TGP. La TGP. ¿Por qué es más específica? Está más en el hígado. En cambio, la TGO es más en diversos ¿Dónde tejidos. está? En el corazón, el músculo, el cerebro, riñones también. Hueso, intestino. ¿Qué más? Pero, ¿cuál es la que es está en el núcleo? En el núcleo. La TGO o la TGP. ¿Cuál es la que es nuclear y cuál es la que es más aerosólica? La TGO es nuclear. La TGO es nuclear. También hay citosólica, pero la mayor cantidad es nuclear. ¿Ya? La TGP es citosólica, está en el citosólico, en el citoplasma. Es por eso que cuando hay lesiones agudas, ¿no? Y no tan severas, lo primero que se eleva es la TGP. Por ejemplo, en las virales, lo primero que se eleva es la TGP. En la estetosis hepática, lo primero que se eleva es la TGP. ¿Ya? Pero a diferencia de los cirróticos se manejan por OH, por alcohol, como hay restricción a nivel nuclear del hepatocito, o sea, se destruye todo el hepatocito, la célula es comandada por el núcleo, ¿cierto? Si el núcleo se ha destruido, la célula ya no sirve para nada, ¿cierto? Entonces, como se destruye el núcleo por el alcohol, lo que se eleva es el TGO.
TGP está más elevada, por ahí es hígado graso, gordito, depende de qué más suele por aquí, y sí, tiene el hígado con grasa, con más de 5%. Entonces, ¿qué? No, dale atrás todavía. Entonces, ya quedó claro esto de las transaminasas. Sí. Las transaminasas lo que te hacen, lo que te explican es que hay una lesión hepática, ¿cierto? Cualquier entidad, sobre todo los virus, ¿no? Enfermedades crónicas, ¿no? Enfermedades metabólicas, pueden afectar el funcionamiento hepático y aumentar o elevar las transaminasas, ¿no? Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, en un perfil hepático transaminasas elevadas, por arriba de 2 o 3 veces del límite de la normalidad, en un paciente gordito, en un paciente diabético, y en un paciente tampoco gordo ni diabético. Lo que deberían de mandar es mínimo una ecografía para ver si hay hígado graso o estenosis hepática. Si hay estenosis hepática, tienen que mandar otro tipo de examen. Descartar, por ejemplo, en el paciente diabetes, resistencia a la insulina, un trastorno lipídico, ¿no? Esas etiologías, sobre todo la resistencia a la insulina, te produce hígado graso. ¿Ya? Muchas veces los médicos tratan la resistencia a la insulina o no la toman en consideración, ¿no? Para ese tipo de entidades. Solamente se fijan en la glucosa, y a veces una glucosa dentro de rangos normales no les hace sospechar de la resistencia a la insulina, a pesar que los triglicéridos que te están avisando, o 100 o 250, y tratan a la hipertrigliceridemia aisladamente, y no la causa primaria que está provocando todo este defecto, la hipertrigliceridemia del hígado graso, que sería la resistencia a la insulina. Para eso tenemos una calculadora también, con calculadora HOMA y R. Si esa calculadora te da más de 2 puntos, resistencia a la insulina. HOMA, pero con HOMA y R. Separado y R. HOMA no, pues. HOMA. Separa. Espacio y R. Toma, espacio y R. Ya, ese. Cualquiera, el de arriba si quieres, el de arriba. Bueno, ya. Mira, pon la glucosa de 98. Es lo que me ha venido ahora en la 98. Normal ser. Pon una insulina de 25. Sale más de 2, resistencia a la insulina. Sale como 8. Bajo. 6. Más de 12 de resistencia. La resistencia a la insulina, algunos endocrinos la consideran como la prediabetes. ¿Ya? La resistencia a la insulina hace que los triglicéridos estén, los ácidos grasos libres, estén libres en sangre y vayan en mayor cantidad al hígado. Esos ácidos grasos libres no se metabolizan y se impregnan en el hígado. ¿Ya? Se impregnan en las arterias, te producen placa aterolactosa. Y muy pocos tratan esta resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina se trabaja en 3 frentes. Primero, ejercicios aeróbicos y de resistencia. ¿Alguien sabe cuál es un ejercicio aeróbico? ¿Se van a imaginar todas? El ejercicio aeróbico es o trotar, o bicicleta, o natación. Y la otra forma de ejercicio es ejercicio de resistencia, levantar pesas. Antes se pensaba que era moda esto de meterse al gym, pero ahora es necesario. Se puede desmayar. Pero ¿cuánto tiempo hacer ejercicio? Esa es la pregunta. ¿No? Más o menos hay varios estudios que sustentan de que trabajar 300 minutos a la semana es más que suficiente. 300 minutos a la semana son más o menos extrapolando 45 minutos por día, ¿cierto? O sea, deberíamos hacer gimnasio 45 minutos por día.
nadie creo que hace eso, salvo algunos La otra arista es la dieta, la nutrición. El paciente tiene que comer o aplicarse, ¿no?, hacia una dieta hipocalórica, menos de 1400 kilocalorías por día, y de preferencia controlándose con una nutricionista, ¿no? Y la tercera arista, si es que está elevando transaminasas TGO-TGP, en el contexto de un hígado graso. ¿Están escuchando? En el contexto de un hígado graso que es diagnosticado por ecografía más elevación de transaminasas, a eso ya se considera un hígado metabólico. Nosotros le llamamos MASLD, M-A-S-L-D. El hígado graso metabólico es un hígado altamente susceptible a convertirse en un hígado cirrótico, incluso a transformarse en un hepatocarcinoma. Tiene más posibilidades de hacer eso, ¿ya? ¿En cuánto tiempo? En menos tiempo incluso que la alcohólica. Es por eso que ahora estamos viendo casos de cirrosis hepática no alcohólica, sino por trastorno metabólico, diabetes, obesidad, hipertrigliceridemia, y a la cabeza resistencia a la insulina. Y muy pocos lo tratan. La tercera lista es tratamiento médico. El tratamiento médico tiene sí varias no quiero utilizar un término un poco peyorativo, pero el tratamiento médico va a depender mucho del dinero que tiene el paciente, es la verdad, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo que se utilizaba antes era metformina, por ejemplo. Metformina 500 por día, por 7 días, ¿no? Se le daba tratamiento escalonado, luego por 7 días, después por 7 días más, y después cada 12 horas por 7 días, y después 850 cada 12 horas hasta un año más o menos. Ejercicio, dieta y todo eso, ¿no? Y eso les bajaba el hígado graso, la cetosis, como comentó mi maestro. Pero últimamente han salido los GLP-1, medicamentos muy buenos para controlar sobre todo la diabetes, la resistencia, el sobrepeso, ¿no?, que se colocan vía intramuscular, el semaglutide, el cetaximab, últimamente, liraglutide, pero cuestan un correo de 2 lucas, un tratamiento para 3 semanas aproximadamente. Entonces, muy pocos pacientes a veces no pueden costear, pero 2.000 soles es una buena cantidad de plata para alguna gente, menos para los médicos, obviamente. Pero, entonces, de eso depende también el tratamiento, ¿no? Y la metformina actualmente no contribuye mucho al tratamiento del hígado graso, del hígado metabólico, Desgraciadamente los GLP-1 sí están actualmente a la cabeza de las prescripciones, pero como ustedes ya escucharon, son pocos los pacientes que pueden acceder y no están todavía disponibles en los sistemas de salud, que son lo más triste, ¿no? Entonces a los pacientes se les tiene que dar una metformina, lo único que hay, ¿no? Y obviamente se les pone énfasis en que el ejercicio y la dieta son fundamentales, son los pilares fundamentales. De hecho, el ejercicio y la dieta disminuyen la posibilidad de que ese hígado se transforme en cirrótico en un 30%, o sea, tampoco no es poca cosa, ¿no? Los fármacos lo hacen un 15%, y esto de última generación, 15%, los metformina es un poco menos, 8%, pero entre 30 y 15, 45%, o sea, más de casi la mitad de las posibilidades de que ese hígado llegue a ser cirrótico, es bastante. ¿Ya? Entonces ya saben, eso, resistencia a la insulina. Ya, entonces, todavía. Ya, entonces. Si un paciente tiene diabetes y además también tiene No, porque si tiene diabetes, tiene resistencia a la insulina. Yo te hablo de los pacientes no diabéticos. El paciente diabético, de hecho, que va a tener alteraciones hepáticas, porque el mismo mecanismo que tiene la resistencia lo tiene la diabetes para formar el hígado graso, ¿no? Sí,
esto de la resistencia a la insulina, si no te tratas, esa resistencia a la insulina te lleva a la diabetes, ¿no? Entonces, las aminotransferasas y la fosfatasa alcalina y la GGT son enzimas colestásicas, ¿no? Se producen en los parangiocitos, ¿cierto? La membrana de los parangiocitos. Cuando están elevadas esas, la fosfatasa y la GGT, hay algo obstructivo, colestásico, por eso se llaman enzimas colestásicas. Si está aislada solo la fosfatasa alcalina, ¿es colestásico también? No, porque la fosfatasa alcalina puede estar elevada por muchas causas, ¿no? En el embarazo, por ejemplo, la placenta produce fosfatasa alcalina, los viejitos producen fosfatasa alcalina, o algún cangrejo en el hueso también produce fosfatasa alcalina. ¿Y la GGT elevada sola? No, la GGT elevada sola es una enzima que puede estar elevada en obesidad, por ejemplo. Es un marcador inflamatorio. ¿Ya? La gamma glutamina transpeptidasa es un marcador inflamatorio. O sea, puede estar, si está solita elevada, si es gordo, si de repente tiene hipertensión por ahí, también es por eso. Porque todos esos procesos estresantes producen inflamación. Pero si están elevadas las dos, sí, las dos, FA y GGT, sí tienes que pensar algo obstructivo allá. ¿Ya? Si tú tienes algo obstructivo, ¿no? FA y GGT elevadas, lo primero que tienes que hacer es mandar una ecografía, ¿no? Para descartar justamente esta parte obstructiva, ¿no? Una ecografía. En el mejor de los casos, la ecografía te va a decir un cálculo en el coledor que está provocando todo esto, la ictericia, la colestasis, ¿no? Pero a veces la ecografía te dice, está normal. ¿Qué pensarías ahí? El paciente tiene FA y GGT elevadas, tiene prurito, le pica todo el cuerpo, está con astenia, está cansada, es mujer. Algo inmunológico, puede ser la CBP. Entonces le mandas una colangioresonancia, ¿no? Ahora, ojo, la ecografía no es muy sensible, para verte cálculos en la vía biliar, porque puede haber un cálculo más arriba, sí es cierto que te está provocando todo eso. Entonces, si la ecografía sale que no hay nada, le tienes que mandar una colangioresonancia, ¿no? En la colangioresonancia, en el mejor de los casos te dice hay un cálculo en la vía intrahepática, se acabó el problema, tratamiento cero. Colangiopancreatografía endoscópica, ¿no? Están escuchando, ¿no? Pero si te dice que no hay nada, y si te dice vía biliar impresiona arrozariamientos. ¿Saben lo que es un arrozariamiento? ¿Alguien se va a la iglesia o no? ¿No? ¿Nadie? ¿Son católicos? ¿Sí conocen el rosario? Sí. Con dibujitos, ustedes que tienen pelotitas. ¿Ya? Así se ve en una colangioresonancia cuando hay un CBP o un CBP por colangioresonancia. Sí, CBP por colangioresonancia. Arrozariamiento. Puede ser arrozariamiento. Imagen. Bien. Este es un cálculo. No sé si llegan a ver acá. No, hay que tener un ojo ahí. Yo sí lo veo. Acá hay como hiperdensidad. No puedo decir hiperdensidad, pero
acá se ve mejor. No sé si lo ven acá. Acá se ve mejor. Ahí ven. Un poquito ahí. Debería haber un cálculo ahí, ¿cierto? Una imagen hipodensa, pero no hay nada. Entonces, ¿es eso? El paciente, acá hay otro. ¿Ven acá cómo está como estenosado? Ya. Y no hay cálculos adentro. Entonces, ven eso, no hay cálculos. El paciente, la clínica, la colestasis, CBP. ¿Ya? Ahí tienen que mandar marcadores inmunológicos, ANA, asma, IgF 180, IgF 480, que son más específicos y bueno, hacen su diagnóstico. El tratamiento lo que es con la angitis biliar primaria es evitar que las bilirrubinas sigan elevando y el paciente se torne cirrótico, porque el CBP te produce cirrosis hepática, ácido oxodesoxicólico, y se le da tratamiento para el público también, colesterol, oleoceticilina, y va bien con eso. Yo estoy manejando con CBP. De hecho, la resonancia que me llegó, porque me había descuadrado, me la informa como una hepatopatía. Me descuadró, porque yo tenía la idea de que no sé, pero la rezo bien y hepatopatía crónica, cirrosis hepática. Pero no cuadraba porque las FA estaban elevadas. Cuando es hepatitis autoinmune, las transaminases están elevadas y no las FA. Pero ese caso estaba elevado eso, la FA. Pero felizmente que la abuelita trajo las placas. Entonces, en las placas me parecía que habían piedras. Yo la verdad veía piedras, porque es mejor verlo en una imagen dinámica. Ahí se ve mejor la diagnóstico. Y lo llamo al que hizo la resonancia. Y me dice, ¿puede revisarla? Sí, la había revisado y al rato sí, hay unas estenosas. Era una serie. La vieja está tratando. Entonces, no todo colestasis es obstructivo, ¿no? A eso mismo, ¿ya? Sino también puede ser inmunológico. Y si hay leucocitosis, ya pues, si hay leucocitosis con colestasis, tienen que pensar ya en que esta obstrucción ha provocado infección con angitis, ¿cierto? Con angitis. Entonces, en las inmunológicas puede haber leucocitosis, pero no es tan marcada. Pero si ustedes ven leucocitosis de 15.000, 20.000 en un contexto de una colestasis FA elevada, sí tienen que pensar en que hay colangitis, más aún si hay una piedra, ¿no? Si hay un cálculo. Los tumores producen colangitis, ¿no? Por ejemplo, un tumor en la vía biliar. No. Los tumores, eso es lo típico, que a pesar de que producen obstrucción, no producen colangitis. ¿Ya? ¿Por qué? En realidad hay varias teorías. Una teoría que no es, bueno, es la más aceptada, ¿no? Es que hay un reflujo de bilis, ¿no? Cuando hay obstrucción por un tumor, ¿no? El mismo tumor hace ese mecanismo, un reflujo de bilis que hace que no se estanque la bilis. Cuando la bilis se estanca, ¿no? El estancamiento es un factor de riesgo para colonización de bacterias. Entonces, el tumor hace que no se estanque la bilis. No se sabe por qué, pero el mecanismo de estancamiento solo se da en una colitiasis. Y ese estancamiento produce crecimiento bacteriano. Y entonces produce colangitis. Si hay colangitis en un contexto de obstrucción, tiene que hacerse una sepsia urgente con antibiótico terapia. Hay una
hipertrómica, ¿no? Inversión albúmina globulina. Ese programa ya nos está orientando a que a cirrosis hepática. ¿Y por qué hay inversión albúmina globulina en el cirrótico? Las proteínas totales son las proteínas que tenemos en la sangre, ¿cierto? La proteína total más o la más abundante, ¿cuál es? La albúmina, ¿cierto? Las globulinas son las inmunoglobulinas, ¿cierto? Entonces, pero dijimos que en el paciente cirrótico la albúmina está venida a menos, ¿cierto? Entonces no hay albúmina. Pero sí hay hipergamma-globulinemia en el cirrótico. ¿Por qué hay hipergamma-globulinemia en el cirrótico? O sea, las inmunoglobulinas, la A, la E, las que ustedes conocen, están elevadas. ¿Por qué? Porque el paciente cirrótico es un paciente inmunológicamente susceptible, inmunodeprimido, ¿cierto? Entonces, como es inmunodeprimido, todas las inmunoglobulinas van a estar disparadas. ¿Para qué? Para tratar de que este paciente no se infecte, no se enferme, etc. ¿Cierto? Si a eso le sumas de que el proceso inflamatorio que produce, que le está provocando la cirrosis a nivel del hígado también inhibe la producción de albúmina, ¿cierto? Entonces van a ver las globulinas más arriba que las albúminas, ¿cierto? Entonces, del diferencial de proteínas totales, la albúmina va a ser menor que las globulinas. A eso se llama inversión albúmina-globulina. Cuando ustedes ven inversión albúmina-globulina, plaquetopenia, anemia hemocítica hipertrófica, ya lo está orientando a cirrosis. Le toman una ecografía al paciente. En la ecografía, el hígado te lo pintan como un hígado disminuido de tamaño, micronodular, ¿no? Esplenomegalia, cirrosis. No es tan fácil diagnosticar la cirrosis. Yo te lo planteo así, todo lo que te dice el libro, pero a veces no todo lo que te dice el libro viene en los pacientes. A veces hay pacientes que llegan con plaquetopenia y sin nada más. Y como es plaquetopenia, la tiene que ver. Y a veces es una PTI, una pólvora trombocitopénica pulmonar. Pero sí, pues, la historia clínica es importante, ¿ya? ¿Sí? El TP también te orienta a un proceso crónico, ¿no? Si hay una un TP prolongado, obviamente es cirrosis hepática. ¿Cuál es el porcentaje de hepatitis autoinmune de la hepatitis? ¿Qué porcentaje? Sí, el 1%. El 1% de pacientes con hepatitis A pueden hacer hepatitis fulminante. ¿Y qué pasa en la hepatitis fulminante? Cuando veo parte del hígado necrótico. ¿Cuál? Todo el hígado del parénquima está necrótico avanzado. ¿Cómo? Las funciones hepáticas están todas. ¿Alguien sabe? ¿Qué más? Línea de abajo. ¿Qué más? Mayor probabilidad de muerte por el tipo de... Esas dos más en un hígado sano.
hepatitis A en adultos es bastante mortal. Entonces, ¿qué te estaba diciendo? No sé, la ocasión de hepatitis A. Ya. Sí. Bueno, ¿cuándo se ve? Bueno, creo que fue El TP. Si el TP se prolonga, asusta, también la hepatitis A. Pero hepatitis, todas las hepatitis se van a producir dolor abdominal, fiebre, malestar, náuseas, un resfrío. Pero si el paciente usa con mucho dolor abdominal, tómalo un TP. Un TP, si está muy deshidratado, tómalo un TP. Si ese sale prolongado, ahí sí asusta. Manda la voz. La hepatitis B, como decía, es una infección sistémica causada por un virus ARN parcialmente estacionario de la familia Hepatitis, transmitido por vía parenteral o sexual, la cual puede producir una hepatitis aguda y crónica. Bueno, la infección se considera crónica ya cuando el antígeno de superficie de la HBsAg persiste en el paciente por más de 6 meses. Esta hepatitis también abarca un 15 a 40% de personas, las cuales hacen progresar a una cirrosis, una decompensación hepática, y esto llevará a la muerte, lo cual conlleva una prevalencia de alta tasa de mortalidad y además está asociada a oncogénica, ya que su infección crónica es elevada a 25 a 37 veces, produciendo un carcinoma hepatocelular. La hepatitis C es una infección por virus ARN de la familia Parvovirus, transmitido principalmente por vía sanguínea. Esta está asociada o caracterizada por su alta tendencia a proliferación. Y esta hepatitis es la que no es un problema de salud pública mundial, ya que también abarca 79 millones de personas en el mundo, que sería un 1%, y asociada a muertes de 3.900.000 causas secundarias por cirrosis hepática y carcinoma hepatocelular. ¿Cuáles son las hepatitis que estás hablando? Se puede curar. A ti te enseñaron que los virus se matan, ¿cierto? No sé. ¿Pero se matan o no se matan? No se matan, a mí también me enseñaron. Pero ¿cuáles de estas hepatitis se pueden matar? ¿Por qué? Porque actúan plasma citosol. Las otras en el núcleo de citosol. Todo virus que actúa a nivel de citosol se pueden matar. Ya cuando se meten al núcleo, Sí, la hepatitis D también es causada por otro virus ARN, pero esta requiere a su vez la presencia del virus B, ya que para poder replicarse necesita el antígeno de superficie HBsAg. Esto lo toma como una envoltura viral para protegerse. Este virus ARN es pequeño, envuelto circular y monocatenario con una probabilidad negativa, defectuoso un satélite con 1,7 kHz, la cual, como ya dije, está asociada al antígeno HBsAg para poder entrar en el núcleo y liberarse del virión completamente. Esto debido a la célula hepatocito infectada por el virus B. Y a su vez utiliza el ADN polimerasa 2 para poder replicarse en un hepatocito ya infectado. Y la hepatitis E es una infección también aún causada por un virus ARN, principalmente de vía fecal oral. Este es parecido a la hepatitis A, pero frecuentemente se da en zonas de deficiente saneamiento o en personas inmunodeficientes. esto no hay acá en el pueblo. No. Pero también abarca varios fenotipos. Pero este virus es O sea, asociado. ya con todo esto de la globalización, pero todavía no lo diagnosticamos. Ya, bueno, este virus es perteneciente a la familia Parvovirus, con su familia Orthoperimerae, especies el virus Balayani, anteriormente Orthoperirus A, la cual también el virus Ese virus está en África subsahariana, en Asia. y acá me di cuenta, está en los camellos, asociada a camellos. Aunque acá hay camellos. He escuchado que esa hepatitis C en pacientes que están
dividimos en 8 genotipos. El que está en camellos es el genotipo 7, el cual está asociado a personas que pueden consumir carne o leche de camello. El genotipo 1 Como acá se consume leche de camello, no, leche de cabra. ¿Qué le produce la leche de cabra? ¿cómo? ¿Qué le produce la leche de cabra? Bueno, de estas, las que son transmitidas por vía oral son las, a excepción de la hepatitis C, ¿cierto? Son las más buenas, por decirlo así. Acá lo que nosotros hacemos diariamente es hacer el descarte de la GIC, que sí hay en América, al menos en nuestra zona, es lo que más abunda. Sobre todo acá en el Perú, en la parte de ceja de selva, hay bastante hepatitis C, ¿no? Antes no tenían los cuidados necesarios para la transfusión. Los pacientes hacían mucha hepatitis B por transfusión, pero ahora hay un protocolo específico para justamente eso. Ahora, como ven, de hepatitis virales, la A se transmite vía fecal y su periodo de incubación es de 15 a 50 días, pero el desarrollo es 21 días. Sabemos que para esta hepatitis hay vacuna, son 2 dosis en un periodo de 6 a 12 meses. Se puede dar en niños menores de 6 años a un 30% sintomáticos, pero mayores de 6 años puede ser 70% sintomáticos más agravadas. Y aquí este diagnóstico por una infección aguda es necesaria la hemoglobina M. La mortalidad es menor a 1% de esta hepatitis. La hepatitis B, como ya dije, es parental y sexual. También hay vacunas, se recomiendan 3 dosis y mayormente se da en adultos, el menor a 5% se da en adultos inmunocompetentes porque cronifican, hacen una infección crónica. El 90% sí es el contagio perinatal. El riesgo de estas puede darse cirrosis de 8 a 20% en 5 años y un carcinoma de 2 a 5% anual. Estas sí presentan manifestaciones hepáticas como la poliartritis nodosa y la glomerulonefritis. Y en el Perú la prevalencia nacional es 0.4%. La hepatitis C también es parenteral. Esta sí ya no tiene vacuna, pero el periodo de incubación es de 2 semanas a 6 meses en promedio de 45 días. Una depresión que temprana del 15 al 45% en los primeros 6 meses y el riesgo de cirrosis aquí abarca entre 15 a 30% a 20 años. Y ese en el Perú es el genotipo 1 que es el más frecuente. El 85% es el tipo 1A es el más prevalente. Y también tiene manifestaciones hepáticas que es la crioglobulinemia, diabetes, linfoma y síndrome de La paciente, me acuerdo una paciente llegó con el síndrome del ojo seco, le dicen el choque. Ah, sí, sí. Ya, igual llegó con choque y al final tenía hepatitis C. está asociado. Son las manifestaciones de la se trató la hepatitis C, se desapareció el choque. La hepatitis D también es parental y es similar a la B, como ya dije, tiene que estar asociada a este virus, pero no se puede infectar por sí solo. También requiere el antígeno de superficie. Tiene 2 formas: la sobreinfección, que trata de cuando el paciente tiene virus B y se infecta de virus D, pero puede llegar a ser crónico porque puede hacer cirrosis hepática y una carcinoma hepatocelular. Y la coinfección es cuando los 2 virus entran a la célula del hepatocito al mismo tiempo y se pueden recuperar en un 90% espontáneo y otros 5% pueden ser hepatitis fulminante. El genotipo 3 está en América del Sur Y es el más agresivo. y en el Perú su prevalencia es de 0.15%. Obviamente, ¿cómo es la estadística? La prevalencia. Yo no sé cuánto prevalencia. Ah, bien, Obviamente, pero ¿de qué año? ¿De qué luego me lo dices? Porque yo sabía que era más, ¿no? Era 0.35, ¿no? Pero 0.35 es la última que me acuerdo del año pasado. Luego me decían esa prevalencia. Y el virus Era más incluso en Loreto. así En es. Loreto. Y el virus tiene 2 genotipos. Como ya dije, tiene 8 genotipos, pero aquí
la mortalidad en embarazadas del genotipo 1, entre el 10 al 15 al 25% entre el 2 al tercer trimestre. En el Perú predomina el genotipo 13. Su prevalencia es en el linaje del 10 al 15%. Y esto se puede cronificar a trasplantes como VIH y hematológicos. En estas también hay vacunas, pero en Chile. La sintomatología de la hepatitis A, en este caso, es la principal vía de transmisión suele ser fecal oral, o sea, por alimentos contaminados o agua contaminada. Entonces, este pasa al esófago, se va al estómago, y el pH máximo no le va a hacer nada porque, como también sabemos, las bacterias y virus tienen membrana lipídica, pero el pH, este virus no presenta una envoltura, presenta una cápside proteica muy resistente que le permite resistir a ese ácido clorhídrico que presenta el estómago. Entonces, una vez que pasa del estómago, se dirige al intestino, el intestino atraviesa la mucosa intestinal y se dirige por la circulación portal. A ese paso de la circulación del virus, por la circulación se le conoce como viremia. Una vez que se transporta por la circulación portal, se dirige al hepatocito porque son virus hepatotropos. Una vez que se coloniza dentro del hepatocito, solo se queda en el citoplasma y libera su material genético, que es el ARN, y le manda señales o un manual de instrucciones al ribosoma para que produzca su proteína viral y se replique, ¿no? Una vez que se replica, este tiene que ser eliminado a través de la bilis en el intestino y excretado por las heces. Hay un dato muy importante, y es que el pico de eliminación máximo de efectividad lo hace 2 semanas antes de que aparezca la ictericia. Y bueno, tenemos que también saber que no es un virus citopático, sino que el daño lo produce el sistema inmunológico. O sea, los linfocitos CD8 son los que atacan simplemente a estos hepatocitos infectados y lo destruyen. Una vez que lo destruyen, estas transaminasas se liberan a la sangre y por eso es que salen elevadas en los exámenes de laboratorio. Pero estas transaminasas suelen salir elevadas 10 a 20 veces de sus valores normales, ¿no? A diferencia de otras factores de riesgo. Y como último paso sería eliminar el sistema inmunológico. Las hepatitis, te llevan, como dices tú, las transaminasas incluso sobre los niños. Sí, sobre los niños, TPO, TPP, incluso 10.000. Incluso con la intoxicación por medicamentos. Claro, cuando tienen, por ejemplo, incluso más que la intoxicación por el alcohol. Cuando tengan ese tipo de transaminasas sobre el niño, descarten la parte viral a la cabeza. Si no eres ninguna de estas virales, sobre todo la BIC, la parte tóxica. El consumo de tóxicos también elevan las transaminasas, el paracetamol, por ejemplo. Y bueno, el último paso que como es una hepatitis A aguda y autolimitada, en este caso siempre el sistema inmune le va a ganar al virus de la hepatitis A y se restaura o se recupera el paciente dentro de 2 a 6 meses aproximadamente, ¿no? Y el paciente a partir de eso adquiere inmunidad para toda su vida. La fisiopatología de la hepatitis B, acá es diferente, la vía de transmisión es parenteral, o sea, ingresa por sangre infectada, ¿no? Como por ejemplo los pacientes drogadictos, que comparten también transfusiones de sangre o incluso personalmente. Hay muchos drogadictos endovenosos, adictos a las drogas endovenosas. Aquí la principal causa de hepatitis B son transfusiones, puede ser hinchas. En el personal de salud sí es frecuente, se pincha. Por eso no tienen vacunación. Una vez que ingresa el virus a la sangre, se dirige por el torrente sanguíneo hacia el hepatocito. Sin embargo, se dirige al hepatocito, pero necesitan un receptor que es el NTCP para poder ingresar. Este receptor es el polipéptido cotransportador de carbocolato de sodio y a través de este receptor ingresan al hepatocito. Una vez que ingresan al hepatocito, hacen algo diferente que la hepatitis A, porque estos integran su ADN en el núcleo del hepatocito, y esto es lo que les permite persistir por toda su vida en el paciente, porque los fármacos antivirales solo van a servir para disminuir la replicación de él, lo van a mantener dormido nada más. Entonces, una vez que se integra el ADN, ¿no? Este le envía señales al ribosoma para que produzcan sus proteínas virales, además de sus antígenos, que en este caso produce sobre el antígeno de superficie, el antígeno core y el antígeno de replicación. Así como se da la replicación del virus. Pero también los que se tienen
a diferencia también de la hepatitis A, el virus de la hepatitis B tiene una fase crónica, ¿no? Tiene una fase crónica por lo que va a provocar una inflamación constante, una inflamación crónica, y esto va a llevar a que en el espacio de inicio se encuentren unas células estrelladas o células de hito, y estas van a ser activadas, por lo que se van a convertir en miofibroblastos, y estos miofibroblastos van a producir colágeno, por lo tanto producen puentes fibrosos, y como consecuencia te llevan a la fibrosis. En el paso de los años te puede llevar a una cirrosis, y se sigue evolucionando a un carcinoma hepatocelular. ¿Qué tipo de las células de hito? Vitamina A. Pues está en el caso de inicio. La patología de la hepatitis C también la transmisión suele ser parietal, por la transfusión sanguínea, o significa lo mismo que ingresa, pero hay otras vías menos comunes, como puede ser la vía sexual o la vía vertical, pero solo un 5% de los casos suele ser la vía vertical, que es de madre a niño. Entonces, una vez que se dirige por el torrente sanguíneo, se va al hepatocito, que se va al hígado, entra el hepatocito y libera su material genético, que es el ADN. Este material genético lo que va a hacer en el hepatocito es que va a producir sus proteínas virales, pero este ARN es como una impresora mala porque produce copias o variantes, miles de variantes que no suelen ser iguales, porque trata de copiar el virus, pero no lo copia bien. Entonces esas miles de copias que produce no alcanza el sistema inmunológico para poder atacarlas a todas al mismo tiempo, y por lo tanto es que se puede llegar a una fase crónica, ¿no? Por eso es que los pacientes con hepatitis C en un 55 o un 85% de los casos llegan a una fase crónica. Y por eso en esa fase crónica se puede dar la inflamación crónica, ¿no? Y la activación de las células estrelladas, y como consecuencia de todo eso se produce un colágeno y la fibrosis en el paciente. ¿De dónde sacaron esos enunciados de recuperación de una dieta respecto de recuperación ¿de dónde sacan esos enunciados? Bueno, todo eso de las guías internacionales de Esa es inteligencia artificial. Ah, esas imágenes. Ah, sí, son inteligencia artificial. La información es Está bien, pero no, ya sé decir, sí. La fisiopatología de la hepatitis D también va a ser por la vía de transmisión es vía parenteral, ¿no? En esa persona infectada, pero acá necesita el virus de la hepatitis B, específicamente su antígeno de superficie, porque a través de este va a ingresar el hepatocito y también necesita el mismo receptor que el virus de la hepatitis C, el virus de la hepatitis B, que es el NTCP, ¿no? A través de este receptor ingresa al hepatocito, y una vez que ingresa al hepatocito libera su material genético, pero este virus es vivo porque, ¿cómo se llama? Agarra a la ARN polimerasa 2, que es la humana, y a través de esta produce sus manda señales al ribosoma para que produzca sus proteínas virales, además de producir esas proteínas, también produce esos antígenos, que es el antígeno delta grande y el antígeno delta pequeño. A través de esos antígenos son muy importantes porque estos antígenos nos van a permitir tanto la replicación, el pequeño, y el grande va a permitir la ensamblación para que se vaya a infectar a otros hepatocitos. Y como mecanismo final, ¿por qué es grave en este caso el virus de la hepatitis D? Porque produce un daño tanto citopático en la fase aguda como también un daño inmunomediado por el sistema inmunológico en la fase crónica. Cárcamo, oso. Fase clínica, ahora vamos a hablar sobre la fase clínica de la hepatitis A, la cual, como ya comenté, es la fase de incubación de entre 15 a 50 días. Esta hace una replicación viral silenciosa y es de alta infectada a través de La clínica es parecida a la sí. fiebre, malestar, náuseas, anorexia, dolor, inmovilidad, fiebre. Se puede confundir con un proceso gripal. Sobre todo, ¿cuál es el más específico? El signo más específico. Todo esto. El dolor. Dolor en el derecho, el signo más específico. El resto puede
faltar, ¿no? El dolor y la anorexia incluso. El niño no quiere comer, en la hepatitis C, no quiere comer y dolor abdominal. Incluso ese dolor, si va aumentando en el curso de los días, ya te exige que le pidas un bebé mínimo. Ya, el resto, y él habla de la hepatitis B, que era más importante. La hepatitis B, su fase de incubación es de 30 a 180 días y la fase aguda es sintomática, que puede ser tendrá náuseas, vómitos, andralgias, hemorragia. Y ojo, ictericia, esto se basa cuando ya están elevadas la ALT o la AST. La evolución se da en dos caminos: la construcción, la curación, o la B, que es la planificación, que lleva 4 fases, la cual es la fase inmunotolerancia, la cual tiene una alta replicación viral. Aquí abarca el HbA positivo y el ALT sale normal. Hay un poco de daño hepático y es una infrecuente infección perinatal. En la infección, en la fase inmunoactiva, tenemos la elevación de la ALT, ahora sí, y hay una necroinflamación hepática. Hay una respuesta inmune intensa y aquí ocurre mayor destrucción del hepatocito, haciendo hepatocelular. En la fase del portador inactivo, aquí el antígeno HbA-CG está positivo y hay un ADN viral bajo y el ALT normal. Aquí hay una persistencia viral con mínima actividad inflamatoria. Y por último, en la fase de reactivación es cuando aumenta nuevamente la replicación viral, hay una inhibición de transaminasas y hay una progresión de fibrosis. La hepatitis C, fase aguda, fatiga, crónica, fiebre malestar. La hepatitis D. La D, como le dije, hay una infección. Esto debido a la infección simultánea entre los dos, la cual se asocia para poder entrar a la hepatitis. Tiene cronicidad, ¿cierto? Claro. Hace menos cronicidad. Esto hace que lleva una hepatitis aguda más severa que los dos, pero hay menor conocida que los. En la sobreinfección, esta ya, como lo comenté, es sobre un paciente que se infecta de B cuando está en un virus B crónico, pues ya avanzado. Tiene una alta probabilidad de hepatitis fulminante y una rápida progresión a cirrosis hepática o también al carcinoma hepatocelular. En la E, la fase clínica es igual que la A, pero mayormente aquí el virus E primero tiene que infectar el tracto gastrodigestivo para luego ir al tracto de infección portal y ya infectar el hepatocito. Siguiendo con el diagnóstico de la hepatitis A, primero vamos a ver la clínica, que va a haber un dolor epigástrico y entre los signos clásicos tenemos ictericia, poliuria y hepatoteragia. Y en cuanto a los hallazgos laboratoriales, se va a ver un aumento de lo que son las transaminasas en una elevación de más de 500 microgramos. Las bilirrubinas también van a estar aumentadas en más de 1.2 mgl y entre otras encontramos un aumento de la fosfatasa alcalina. Entonces, ustedes ahí en los hallazgos laboratoriales aplican su factor R. Si el factor R sale más de 5, estamos en blanco. Lo que tienen que descartar, virales. Lo más frecuente, si es niño, hepatitis A. Si es si son adultos, hepatitis B y C. Hablan de la hepatitis B y C. El resto no tenemos acá. En cuanto a la hepatitis B, Estudien A, B y C, es lo más frecuente. tenemos que ver 3 tipos de antígenos. El antígeno de superficie, que indica la infección actual, también el anticuerpo contra la superficie y por último el anticuerpo contra el antígeno. Hacemos el cribado y si todos son negativos. ¿Cómo haces el cribado inicial? Primero vemos si el antígeno de superficie es positivo. Luego pasamos al anticuerpo contra la superficie.
cuanto a la hepatitis C, aquí primero vamos a ver los anticuerpos. Si estos anticuerpos salen positivos, entonces pasamos a ver la carga viral. Y aquí depende, si la carga viral es positiva, entonces es una infección aguda o crónica. Si la carga viral, el ARN sale negativo, entonces la infección ya está resuelta. Por otra parte, si no sale el anticuerpo negativo y el ARN positivo, puede ser que el ARN, el anti-VHC, ha sido falso negativo, y hoy hay una infección aguda por VHC temprano. También la hepatitis C se recomienda hacer un cuidado, un tamizaje a todas las personas mayores de 18 años o que tengan los siguientes antecedentes, factores de riesgo, como son niños nacidos por madres infectadas, reclusos, reclusos, personas que se inyectan drogas, pacientes trasplantados y personas infectadas por VIH o por el virus de la hepatitis. En la hepatitis C, para esto previamente tiene que haber una hepatitis, para la hepatitis C previamente debe haber una HB positiva. las vías del MINSA para lo que es diagnóstico de Tiene que ser positivo, tiene que haber una infección previa. Y luego pasamos, si es que es positivo, entonces vamos al gol estándar, que es la confirmación activa por PCR. Y esta nos indica si es que la hepatitis está activa o no está. Y finalmente, en la hepatitis C, también hacemos un perfil hepático. Lo importante aquí son las pruebas serológicas. En la anti-HE, por primero vemos la IgM, que es poco, y la IgE es cuando la persona ya ha tenido la inmunidad. Y por la biología molecular tenemos al ARN VHC. El diagnóstico aquí es la confirmación aguda contra la anti-VHC con la IgM positiva, y en los suprimidos vamos a encontrar el ARN y el ARH. Villalobos niño. Bien, para terminar vamos a hablar del tratamiento. Pardales Torres. Bien, en cuanto a la hepatitis A, el tratamiento va a ser más que todo sintomático de su parte, ¿no? Ya que la hepatitis A se va a ir eliminando, pero va a permanecer por el resto de la vida. Ahora, en cuanto a la hepatitis B, la hepatitis aguda más que todo no va a requerir antivirales. En todo caso, si es que va a requerir antivirales cuando la hepatitis B aguda se ve juntamente con la hepatitis fulminante, ahí vamos a tener el entecavir o tenofovir. Ahora, el tenofovir se va a dividir en tenofovir hidroxil fumarato y tenofovir a la fenamida. De entecavir la posología es de 0.5 miligramos al día, y del tenofovir hidroxil fumarato 300 miligramos al día y 25 miligramos al día. Ahora, ¿para qué son importantes estas dosis en el caso de la hepatitis crónica? En el caso de la hepatitis crónica vamos a tener los mismos fármacos y el interferón perfilado alfa, pero no se recomienda tanto. Encima trabajamos con el entecavir, el TDF y el TAP. Ahora, de estos tres, el más seguro vamos a tener que es el entecavir, ya que el entecavir vas a poderle darle a tu paciente en todo momento, así tenga daño renal, ya que según la guía nos menciona que tu paciente va a tener una tasa de filtración glomerular disminuida. En el caso del entecavir, basta simplemente ajustar las dosis. Por ejemplo, si tenemos una tasa de filtración glomerular de lo que es de 30 a 49, simplemente le vas a quitar la mitad y le vas a dar 0.25 y así sucesivamente. Otro dato importante es que el TAF va a ser el más seguro a partir del tercer trimestre para el embarazo. Y pues la duración, en el caso de los antivirales entecavir, el TDF va a ser por toda la vida de soporte, y para el reginato del interferón previliado alfa por 48 semanas, ¿no? Pero no está recomendado. En cuanto a la hepatitis C, vamos a tener el sofosbuvir, el valsartan, que va a ser una tableta al día por 12 semanas, el hidrocavir, el pirentosvir por 8 semanas, 3 tabletas, y lo que nos importaría un poco más es el sofosbuvir, el vastavir y el boxilapril. Estos se van a dar únicamente cuando hay una cirrosis hepática compensada. En el caso de que hay una
una cirrosis hepática compensada, le podemos añadir la ribavirin. Pero si es que no hay una cirrosis compensada, simplemente podemos tratar al paciente con el sofosbuvir o el pastamina por 2 semanas. Esto no se suspende antes de completar el esquema y pues se considera una curación si el RBS a las 12 semanas sale negativo, no por tratamiento. Ahora, en cuanto a la infección por la hepatitis B, pues se va a seguir simplemente el tratamiento principal y de la hepatitis D, vamos a ver. En cuanto a la hepatitis D, pues vamos a tener el interferón praquinado alfa, pero como les menciono, no va a ser esto tan adecuado. Tenemos otro fármaco que va a ser el BLV, me acuerdo que es el BLV. Y bueno, ese se va a dar siempre y cuando la hepatitis D sea crónica, ¿no? Y por otro lado vamos a tener lo que es el entecavir y el TDF. En lo mismo, el interferón va a ser de 48 semanas y lo otro pues se recomienda que sea por el resto de la vida, ¿no? Y bueno, en la hepatitis C pues simplemente el tratamiento de soporte, pero se le puede agregar la ribavirin en el caso de que sea una hepatitis C crónica, ¿no? Y la duración va a ser 3 meses de tratamiento. Y eso sí.